o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare, versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es que invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Desde dónde oirá el Señor? Desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Tome asiento, gloria al Señor. En esta mañana vamos a hablar el poder de la humillación. El poder que tiene humillarnos, porque nos trae un resultado que es convertirnos al Señor. La humillación nos convierte al Señor. Mucho oído. ¿Nos qué? Nos convierte al Señor. Y hoy vamos a hablar de esa humillación. Y esté seguro que cada uno de nosotros nos vamos a dar cuenta que es importante humillarnos delante de Dios. Y aquí es de respuesta para pueblos, naciones, comunidades y toda clase social que en verdad se necesita que reciban la palabra del Señor. Se requiere de la humillación. Si queremos ver un país bendecido, se requiere de humillación. ¿Por qué? ¿Por qué queremos un país bendecido? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestro país? ¿Cuántas muertes? ¿Cuánta violencia? Y no solamente en nuestro país, sino en muchos países, naciones y continentes aquí en la tierra. Mucha gente se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Cierto que sí? ¿Por qué hay tanto ladrón? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta injusticia? Hay algo muy importante. El pecado nos separa ¿de quién? De Dios. El pecado está consumiendo esta tierra. Tanto así que la tierra está enferma. ¿La tierra está qué? Enferma. Si nos ponemos a dar cuenta, el calentamiento global no es casualidad. La tierra se está enfermando. ¿Todo por qué? Porque espiritualmente hay una razón. Espiritualmente hay muerte. No hay vida espiritual, hay muerte espiritual. Por eso tenemos que entender que debemos humillarnos delante del Señor y convertirnos de verdad a Dios. Hoy en día ser cristiano es de moda. ¿Seguro? Hoy en día ser cristiano es de moda. Está de moda, es la palabra más clara. Pero yo les voy a decir una cosa. Ser cristiano no es estar de moda. Ser cristiano es una condición de vida en una nueva naturaleza en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren tener esa nueva naturaleza? Amén, gloria a Dios. Ser cristiano es una nueva vida. Que Dios nos da la bendición. Amén. Que el Señor está con nosotros para allí acercarnos a Él y poder decir, Señor, ayúdanos. Pero en esta mañana quiero hablarles que es importante convertirnos al Señor y se requiere a través de la humillación. Se requiere a través de esa rendición a Dios. Porque cuando nos humillamos a Dios, hay perdón. Cuando usted reconoce que sin el Señor nada puede ¿qué? Hacer. Dilo conmigo. Sin el Señor, nada puedo hacer. Por eso en esta mañana el Señor nos tiene esta palabra para cada uno de nosotros. Y le habló el Señor al pueblo antiguo. ¿También nos habla en estos tiempos? En una ocasión alguien me decía, pastor, mire lo que está pasando en esta iglesia, mire lo que está pasando en mi empresa, mire lo que está pasando con mis hijos, mire lo que está pasando con tantas situaciones que hoy en día pasan. Y yo le di esta palabra: si se humillare mi pueblo. Amén. Amén. Y esto es para los consejeros, para aquellos que se dejan mover por el Espíritu Santo. Hoy en día necesitamos que el pueblo de Dios se humille.
Hoy en día necesitamos enseñarlo y practicarlo. Alabado sea el nombre de Dios. Si se humillare mi pueblo, y dice el Señor, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Pero en el versículo 12 que leímos, Dios se le apareció a Salomón, porque en el contexto de este capítulo vemos cómo Jehová se le aparece a Salomón, porque Salomón le dedicó el templo a Dios. Dios le dio la licencia para construir el templo. Pero hay algo interesante. El padre David preparó los insumos, lo puedo decir así, o los materiales para construir el templo a Dios. Y David no lo construyó. Dios le dio la bendición que lo construyera su hijo Salomón. Gloria al Señor. Pero sí David metió. David invirtió el tesoro personal de él, dice la Biblia. Él aportó para la construcción. Él aportó, dedicó su vida. Trabajó como rey para acumular todo para la construcción del templo. Gloria al Señor. Yo pregunto, ¿todo lo que se haga de corazón el Señor lo bendice? Amén. ¿Todo lo que usted le dedique para Él, el Señor te respalda? Amén. Es Dios el que toca el corazón. Es Dios el que sabe lo que hay aquí adentro. Y lo que hay aquí adentro, Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Amén. Por eso Dios miró el corazón de David, que cometió pecado, pero tuvo el corazón conforme al de Dios. Dios vio el corazón de Salomón. Salomón no le pidió riquezas al Señor. Salomón no le pidió fama. Solamente le pidió sabiduría, inteligencia para poder gobernar al pueblo. Y de añadidura, el Señor le dio riquezas. Gloria a Dios. Amén. Le dio sabiduría. Era uno de los hombres más sabios. Y es uno de los hombres más ricos. Y la Biblia dice que de su época, que era el hombre más rico. Y no puede haber existido un hombre más rico que Salomón. Y yo lo creo. Porque Dios también da mayordomía y Dios da respaldo para manejar riquezas. Pero hay algo interesante, que Dios es el que conoce el corazón. Y si hay un corazón arrepentido, hoy en día se le va a hablar a la gente de arrepentimiento y salen corriendo. Hoy en día a la gente se le habla de que tiene que convertirse a Dios y salen corriendo. La gente solamente quiere es ofertas, 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 ofertas. Pero cuando se les habla de que hay demandas, ¿me estoy explicando, por favor? Cuando hay demandas de parte de nosotros, Dios da. ¿Cuántos creen que Dios da? Amén. Y las ofertas están, gloria al Señor, en la Biblia. Quiere decir que Dios bendice y prospera. Pero también hay demandas. Hoy en día la gente quiere tener un oído para escuchar de prosperidad. Pero yo sí les hablo de prosperidad, pero la prosperidad espiritual. Porque de la prosperidad espiritual se viene la prosperidad material. Se mide. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si creces en Dios, Dios te va a bendecir y va a añadir lo que necesitas. Alabado sea su nombre. Amén. Y yo sé que si le creemos a Dios, Dios va a obrar milagros. ¿Cuántos creen que Dios va a obrar milagros? Amén. Si le creemos y si estamos con un corazón rendido ante sus pies, Dios está demandando santidad en estos tiempos. Hoy en día hay predicadores, colegas míos, pastores, que yo no sé qué les está pasando, pero al pueblo hay que llevarlo a un corazón sincero, arrepentido, y que se conviertan de corazón al Señor. Amén. No nosotros que nos convirtamos a la gente del mundo, a los que están en las cosas del mundo, porque todos estamos en el mundo. Una cosa es estar en el mundo y otra cosa es ser del mundo. Amén. Entonces Dios está invitando a un pueblo que se convierta. ¿Que se qué? Convierta. Se convierta a Dios. ¿Y se convierta de qué? De los pecados. Que ya no cometan ese error. Que ya no practiquen lo malo, sino que practiquen
lo bueno. ¿Me estoy explicando en esta mañana? Entonces, Dios quiere un pueblo rendido. Por eso aquí dice claro, en el versículo 12, que Dios se le apareció a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración. ¿Qué es lo que ha oído el Señor? Oración. ¿Será que el Señor oye la oración? ¿Será que el Señor oye la oración? Y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Quiere decir que Salomón le oró a Dios, que el lugar que construyó, que el templo que construyó, le rogaba que estuviera la presencia de Dios. Por eso yo siempre, cuando adoramos a Dios aquí, usted se da cuenta que yo le meto todo. Yo le abro el corazón a Dios y queremos que todo lo abramos. Mire, hoy en día hay adoradores, pero hoy en día hay músicos. Músicos. Quiere decir que cantan por cantar. Hoy en día hay conferencistas, pero no predicadores de fuego. Me estoy explicando en este tiempo. Hoy en día usted puede predicar, pero si no tiene unción, sería una conferencia más, una conferencia social normal. Pero si tiene fuego y si allí vive la santidad y se convierte en verdad el predicador, está convertido. ¿Está qué? Convertido. Ese adorador, ese cantante, ese músico, esté convertido a Dios. Esté seguro que la gloria de Dios desciende. ¿Cuánto le un aplauso al Señor? Amén. Así hay unción en la adoración, así hay unción en la predicación, así hay unción en lo que Dios lo use a través de un don. Si es el don de sanidad, si es el don de milagros, si es el don de lenguas, si es el don de interpretación de lenguas, el don que el Señor le dé. Gloria a Cristo, sea con una actitud convertida al Señor. Que en verdad entienda que me debo convertir. Dilo conmigo, me debo convertir al Señor. Las viejas cosas tienen que pasar. Los viejos hábitos tienen que pasar. Es muy lindo, Dios bendice, Dios te da casa, Dios te da carro, Dios te da beca, sí, eso Dios lo da, Dios bendice la obra de tus manos. Pero si no te conviertes, a la tumba no vas a llevar las riquezas. ¿O sí las va a llevar? ¿Será que se la van a echar al ataúd? Literalmente se la pueden echar, pero ¿qué? Después lo entierran y después en la noche ya están sacando todo lo que le metieron los ladrones por ahí del cementerio. Porque nosotros no nos llevamos riquezas para el cielo. Hay una riqueza que es la salvación en Cristo Jesús. Amén. Y qué bendición por las cosas. Me estoy explicando, no me está malinterpretando, por favor. Amén. Es una bendición. Y yo predico de que hay que ser prosperados. Sí, Señor. Porque el Señor nos ha bendecido y nos ha trazado un camino de victoria. Pero ¿qué ha pasado hoy en día? La gente no se está convirtiendo al Señor. Siguen con sus mismos pecados. Siguen con sus mismas mañas. Con sus mismas. Y yo sé que hoy en día cuando se predica esta palabra, algunos dicen: pastor, pero es que si yo predico esta palabra, se me bajan los diezmos. No se preocupe, que el Señor proveerá otro. Amén. Hoy en día muchos predicadores, pastores, no predican la verdad porque se le baja los diezmos. Y porque el empresario que está dando tanto diezmo está en pecado, pero no se le puede decir nada porque se le bajan los diezmos. Hoy en día es así, hermanos. Hoy en día es así, hay que predicar la verdad. Yo le creo a Dios y el que nos sustenta es Dios. Amén. Y yo hablo las cosas con amor, obviamente. Uno les dice: mire, esto está mal, mijito. Yo soy como un padre, gloria a Dios. Y debemos ser como un padre los pastores. Decirle, enseñarle a la persona: mire, mijo, usted está actuando mal. No condenarlo, obvio, porque yo no soy de esos. Gloria al Señor. El único que allí juzga es ¿quién? Es Dios. Pero el Señor me llamó a ser atalaya. ¿Nos llamó a ser qué? Atalaya. El Señor nos llamó a ser esos hijos que hablemos, esos hijos que advirtamos, esos hijos que tengamos voz de trompeta, que podamos decirle a la gente: mire, usted está actuando mal, no es de esa manera, es de la manera de Dios, sin juzgarlo, sin condenarlo, pero sí hablar la verdad. Amén. Y esté seguro que después la persona le va a decir: gracias por decirme la verdad. Gracias porque esa verdad que me hablaste me confrontó. Y qué bendición es poder hablar esto. Pero en estos tiempos, ¿quieren solución? Queremos solución de lo que esté pasando en una iglesia, de lo que esté pasando en un hogar, de lo que esté pasando con los hijos. Si mi pueblo se humillare.
si el negocio no le prospera, si la iglesia no le prospera, si sus hijos no le prosperan, si usted no es prosperado, algo está pasando, pero hay solución. Si se humillare mi pueblo. En una ocasión tuve que decirle a alguien, a un pastor de otra iglesia, tuve que decirle: pastor, mire que está pasando esto y esto y esto. Y yo le dije: si se humillare mi pueblo y se convirtieren de sus malos, ¿qué? Caminos, se convirtieren de lo que desagrada, ¿a quién? A Dios. Y en verdad haya un corazón convertido, un corazón temeroso de Dios, esté seguro que el Señor va a traer bendición para la iglesia, va a traer bendición para su trabajo, va a traer bendición para su vida. ¿Cuántos tienen un arte aquí? Amén, gloria al Señor. Dios le bendice, Dios le ayuda. Pero hermanos, tenemos que hacer las cosas completas. Me hace acordar que en Villavicencio Meta llegaba un taxista y llegaba y estaba en el culto de la alabanza. Se bajaba de su taxi y le decía al celador que le cuidara el taxi un momentico. Lo ponía en estacionarias y se iba y tenía su diezmo y se iba corriendo hasta el altar, depositaba el diezmo y ¡pum!, salía y se iba. Él solamente diezmaba, pero no iba a la iglesia. Solamente iba al templo a dejar su diezmo. ¿Me estoy explicando? Sí, cumplía con un principio, pero no iba a la iglesia, no alababa al Señor, no se había convertido todavía le gustaba coquetear por ahí a las mujeres por ahí de las calles, pero eso sí se jactaba diciendo que le cumplía a Dios con el diezmo. Yo les pregunto, pongámonos a pensar, ¿está completo ese cristiano? No está completo, no está completo. Y hay gente que es al contrario, que sí van a la iglesia, pero no le cumplen al Señor, no le dan ni un peso, son así, nada. Pero es al contrario. Pero yo le pregunto, ¿tenemos que ser equilibrados en el nombre de Jesús? Amén. Tenemos que vivir lo que dice la palabra de Dios. Si usted le diezma, gloria a Dios, pero conviértase al Señor. Amén. Y si no le diezma y no se convierte tampoco, pues está peor. En otras palabras, la humillación me trae conversión. Cuando me humillo, sé los componentes de la humillación. Y aquí están los componentes de la humillación. La misma palabra nos lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mire lo que dice. Si yo cerrare los cielos, aquí está hablando Jehová en el versículo 13, el nombre de Dios. Dios, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o enviare pestilencia a mi pueblo. Aquí quiere decir algo muy interesante, muy edificante. Mucho oído. Dios en circunstancias cierra la llave. Por la voluntad de Dios. ¿Sí está diciendo él? Si yo, mire, tomémosle sentido a la escritura. Si yo, ¿está hablando quién? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Entonces Dios tiene la potestad de cerrar cielos y abrir cielos. Tremendo esto. Esto está tremendo. Dilo conmigo, Dios tiene la autoridad, la potestad de cerrar los cielos y de abrir los cielos. Entonces aquí dice que si yo cerrare los cielos, ¿qué representa eso? Las bendiciones, el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén. El favor de Dios. Entonces si yo cerrare los cielos, mira lo que dice aquí, para que no haya lluvia, la lluvia representa las bendiciones. Y si mandare la langosta que consuma la tierra, todas las calamidades, todos los problemas, ¿me estoy explicando? Amén. Toda dificultad. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero ¿qué dice aquí el versículo 14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. La humillación quiere decir rendición total. Mucho oído. Cuando yo me humillo a alguien, quiere decir que yo estoy pidiendo misericordia y clemencia para que me ayude. Por eso usted no le doble rodillas a un hombre. Qué triste hoy en día, muchachos, que se le humillan a la novia. No me eche, yo voy a portarme bien. Se le arrodillan a una mujer. Eso nunca lo hagas. Lo único que debes hacerlo, humillarte de rodillas, ¿es a quién? A Dios. A Dios. A nadie se le humille. El único que hay que humillarlo es a quién?
a Dios. Si yo me le postro de rodillas, yo no me le postro. Yo no me le postro a ningún humano, ni a nadie, ni a una imagen. Yo solamente me le postro a Dios que está en los cielos. Amén. Yo no me le postro a un hombre, yo no me le postro a una mujer. Por favor, no me haga nada. No, yo me humillo delante del Señor. Y yo sé que el único que me puede salvar la vida es Dios. Denle el aplauso al Señor. Amén. Aleluya. La humillación tiene esa connotación. Me rindo ante el Señor pidiendo súplica, ayuda, dependencia. Amén. Cuando yo me humillo ante alguien es para pedir ayuda, ¿cierto? Porque si usted se pone a analizar, hoy en día dice, no, humíllesele y verá que le va a ayudar. Humíllesele a su papá, humíllesele tal cosa, no. La humillación es para Dios, pero sí le agacho la cabeza a mi papá porque lo respeto. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí ve la diferencia? Claro, agacho mi cabeza, reconozco, pero el que me le humillo es a Dios. ¿Sí es así? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo me le humillo no a un hombre. Yo me lo humillo es a Dios. Gloria al Señor. Entonces dependencia de rendición para recibir una ayuda. Entonces la humillación dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Número 2. En esta humillación se invoca a Dios. Mire, hay personas que pueden estar con los problemas bien grandes y uno le habla de Dios y son los que menos vienen a la iglesia. Y tienen el problema más grande. ¿Me estoy explicando, por favor? Y no invocan a Dios. No lo llaman. No le dicen. Algunos dicen es que yo pues camino por inercia. Por inercia. Pero es que si camina es porque Dios le ha dado la vida. Y si tiene la vida es gracias a Dios. El único que nos da la vida es Dios. Y si usted se despertó es porque hay esperanza. Gloria al Señor. Y es porque si usted tiene sus brazos sanos y funciona su cuerpo, es porque tiene esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es por inercia, es porque hay un Dios que lo tiene vivo. Hay un Dios que la tiene viva. ¿Cuántos dicen amén? Hay un Dios que le llena de su presencia. Por eso hay que confiar en Él. Amén. Entonces dice claro el Señor, si se humillare, invocar el nombre del Señor. ¿Cuántos van a invocar el nombre del Señor? Amén. Vamos a nombrarlo, vamos a invocarlo ahí al lado de su cama, allí orándole, pidiéndole, y va a ver la bendición del Señor. Y dice, y oraren, si mi nombre es invocado, y oraren. Cuando se invoca a Dios, cuando se nombra a Dios y se ora. Orar es hablar con Dios, es comunicarnos con Dios. La oración es una comunicación. Dilo conmigo, una comunicación. Entonces, cuando hay una comunicación con Dios, hay una conexión. Mi espíritu con el espíritu de Dios. Amén, 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 amén. Entonces, cuando usted cierra sus ojos, cuando cerramos nuestros ojos, cuando le oramos a Dios, juntamos nuestras palmas o levantamos nuestras manos, nos arrodillamos al Señor, ahí hay una conexión espiritual. Y eso tiene poder, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso tiene poder, yo conmigo, eso tiene poder. Esto tiene poder. Entonces vamos a ver los resultados. Entonces cuando se ora en la humillación, vamos a hablarle a Dios lo que tenemos, ¿a dónde? En el corazón. Esa conexión es de Dios y con la persona que lo ha invocado. Amén. Amén. Tú y yo le digo al Señor, tú y yo, los dos. Y va a haber una presencia poderosa, lo vas a sentir. Al principio vas a tener las luchas. Pastor, yo oro y no siento nada. Y cuando vas a orar, oras, y cuando ves el reloj, hasta ahora 3 minutos. Y usted piensa que pasó mucho tiempo. Hermano, algunos como que, 3 minutos nomás. Y ora, pero el pastor ha dicho que por lo mínimo 1 hora. Pero 3 minutos. Pero cuando usted empieza a adorarlo, cuando usted empieza a contemplarlo, cuando usted empieza a hablar con Él, el tiempo se le va. Cuando usted se da cuenta, ya como que usted escucha que ya amaneció, como que cierran las puertas, abren las puertas, sacan el perrito, por ahí pasa el de los buñuelos, pasa el de la mazamorra, y usted como que calcula, esto ya no es madrugada. Quiere decir que ha pasado ¿qué?
mucho tiempo. Y cuando usted se da cuenta, uy, tengo ocupaciones, pues es Dios el que lo sumergió en esa oración. Entonces y empieza usted a sentir la presencia de Dios. Y cuando uno siente la presencia de Dios, la verdad, yo cuando me meto en oración, yo no quiero salir. La verdad, yo no quiero salir. Yo no quiero salir. Y a veces el reloj me suena, los celulares empiezan a sonar, me están necesitando, mi esposa de pronto me necesita urgente y yo no quiero salir de esa oración. Y a veces me toca decirle, Señor, me toca. Después hablamos más así, por la noche o mañana o más tardecito. Eso es comunión con Dios. ¿Cuántos quieren tener una comunión así linda con Dios? Amén. Amén. Sus vidas van a cambiar. Entonces, cuando hay pecado, tenemos que humillarnos, y cuando en verdad hay necesidad, tenemos que hacerlo. Buscar en mi rostro, versículo 14, ahí estamos en el versículo 14. No se me distraigan, por favor, es palabra de Dios. Buscar en mi ¿qué? Mi rostro. Buscar el rostro de Dios es su presencia. Si yo busco el rostro del Señor, es buscar su ¿qué? Su presencia. Es cuando usted está hablando con alguien. Miren para acá. Y usted quiere que yo voy a hablar con Juan Carlos. Y Juan Carlos está así, distraído. Y yo, Juan Carlos, ¿me presta atención, por favor? Entonces él me dice, Señor. Y él me mira a mis ojos, yo lo miro a los ojos. Y yo quiero más hablar con usted. Y quiero que usted se acerque más. Y cuando ya lo empiezo a mirar en los ojos y usted está desde allá, ¿usted qué hace? Pues se acerca porque le estoy hablando. Y usted quiere escucharme mejor. ¿Me estoy explicando aquí? Entonces usted se acerca. Porque yo quiero que usted hablar con usted. Entonces yo me le acerco y más lo miro a los ojos y quiero que su rostro se acerque, porque cuando uno habla con una persona es de tú a tú. ¿Me estoy explicando? Entonces el rostro tiene que estar cerca de mi rostro para que las palabras de esa persona pueda yo escucharlas y la otra persona me pueda escuchar y podamos platicar y podamos vernos ojos a ojos y poder expresarnos. ¿Sí es así? Entonces buscar el rostro de Dios es traer la presencia de Dios. Que puedas hablar con Dios de tú a tú. Que puedas decir, Dios está conmigo. Puedo saber lo que Dios me va a hablar. Tengo esa certeza que Dios me habla a mi vida. Estoy metido con Dios. Si recuerdan cuando Moisés bajó el monte, ¿qué dice la Biblia? Y hay una canción, un coro muy conocido, muy viejo, muy tradicional, que Moisés resplandecía porque su rostro resplandecía, ¿Sí lo han leído en el Antiguo Testamento? Y la gente se le iba a acercar y no podían, porque su rostro estaba bajo la gloria. ¿Y por qué su rostro resplandecía? ¿Con quién estaba cara a cara? ¿Con quién? Dios. ¿Con el Señor? ¡Con el Señor! Por eso cuando tú estás buscando el rostro de Dios, usted sale de la oración, cuando usted se vaya a su trabajo, uy, Juan Carlos, qué bien, me gusta que venga, hábleme más, siga viniendo, mano. Usted tiene algo, ¿qué es lo que tiene? Y él no le va a decir yo tengo algo, yo tengo a alguien. La gente va a notar lo que usted haga en la oración. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. La gente va a notar que usted estaba buscando el rostro de ¿quién? De Dios. Porque se le va a impregnar la gloria de Dios. Y le va a dar el Señor gracia. Y todo lo que usted haga, el Señor va a tocar corazones. Por eso cuando una persona, usted dice, ay, yo quiero hacer tal cosa. No, si quiere Juan Carlos, yo le ayudo. ¿Eso es qué? Gracia. Uy, quiero hacer tal otra. No se preocupe que yo le voy a ayudar. ¿Qué es eso? Gracia. Que la gente lo quiere ayudar a usted. Y todo eso lo hace ¿quién? Dios, porque estás buscando el rostro del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí quiero concluir, por favor. Mucho oído. Si buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces todo esto va junto a la conversión. Es lo final. ¿A la qué? Conversión. Y esta conversión es de malos caminos. ¿Cierto que todos cometemos errores? Amén. ¿Sí? Cometemos errores, pecamos de pensamiento, de palabras.
A veces hablamos sin pensarlo, ofendemos a las personas, maldecimos a las personas sin querer. Por eso tenemos que acercarnos, convirtiéndonos de esos malos caminos. De pronto estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. De pronto usted está mirando por allá donde no debe mirar, o pensar cosas que usted no debe pensar. Hay cosas, hay malos caminos que tenemos diariamente. Y esta respuesta es para los que en verdad, y si hay pecado, humillémonos delante del Señor. Y yo he tenido que dar esta palabra a aquellos que tienen ruina espiritual. Cuando usted escuche que tal iglesia no crece, que tal empresa no crece, que tal hijos no crecen, que su vida espiritual no crece, esta es la respuesta: si se humillare mi pueblo, invocaren, buscaren su rostro, se convirtieren de sus malos caminos, se convirtieren. Porque es que hoy en día quieren vivir un cristianismo liviano y se predica un evangelio liviano. No, pero es que se me van los jóvenes, se me van los adultos, se me van. Busquemos estrategias. Yo les voy a decir una cosa: para mí el estratega de esta iglesia es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo da convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence a los jóvenes a que se conviertan a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence a los empresarios para que se conviertan a Cristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence a las prostitutas, a los ladrones, a los matones, al que está por malos caminos? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da las estrategias, la manera, no a ser iguales a los del mundo, a las cosas del mundo, no, sino ganar amistad. Ahí está la clave. Jesús dice en su palabra que Él ganó amigos. Se acabó el amén aquí. Amén. Amén. Recuerden de Zaqueo. Recuerden de Zaqueo. El Señor se sentó, la gente lo criticó por ir a la casa de Zaqueo. Pero se lo ganó como amigo. Gloria al Señor. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Yo tengo amigos pecadores y ahí estoy en el proceso con ellos. Yo me saludo con ellos y me he comido con ellos. Y ellos saben que yo soy pastor. Y estamos contemplando una amistad. Y yo sé que esa amistad va a dar fruto para ganármelo para Jesucristo. Amén. Esa es la manera, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, ¿cuánto nos vamos a humillar delante del Señor? Amén. Si nos humillamos delante del Señor y nos convertimos de malos caminos, entonces yo iré, dice el Señor, y perdonaré sus pecados. ¿Cuántos creen que el Señor perdona nuestros pecados? Amén. Y sanaré su tierra. Perdón de pecados y sanidad. Esa sanar la tierra representa que si su empresa está quebrada, se la va a prosperar. Se acabó el amén aquí. Amén. Eso. Si hay alguien enfermo, Dios lo va a sanar. Amén. ¿Me estoy explicando? Esa sanidad es en todas las áreas de nuestra vida. Yo lo creo, dilo conmigo, yo lo creo. Mira, hay gente que sufre de diabetes y desde el momento que perdona, el Señor lo sana de diabetes. Hay gente que tiene cáncer y cuando se hace una oración, se hace una liberación, y cuando Dios le revela al pastor, al líder, y revela de que hay falta de perdón y se le lleva a que la persona perdone, el Señor la sana de ese cáncer. Mire, hay enfermedades, hay dolencias, hay ruina, hay escasez por la falta de perdón. Y cuando la persona perdona y se humilla y se convierte, el Señor trae sanidad. Amén. Reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Y yo sé que si nos humillamos y cumplimos al pie de la letra, alguien dirá: pastor, eso es el Antiguo Testamento. Pero yo quiero decirles, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso pidámosle a Él, póngase de pie y levante sus manos y dígale: Señor, si tú pediste que tu pueblo, Señor, invocara tu nombre, Señor, y tú le diste estas instrucciones a Salomón para que en el templo
Hoy en día, Señor, somos tu templo. Y tú vas a oír cuando un templo se entrega al Señor. Queremos convertirnos de verdad. Si tú quieres la sanidad completa, debes convertirte al Señor. Porque si nos convertimos, Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y dígale: Señor, voy a dejar esas mañas. Voy a dejar, Señor, esos pecados, esos horrores. Cada uno empieza a humillarse. Si quieres hacerlo arrodillado, humillado delante del Señor, hazlo. Y dile: Señor, tú quieres es que yo me convierta de verdad. Hermanos míos, no es cuento del pastor. Es la palabra del Señor. Y recíbalo en el nombre de Jesús.